Ok. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gusto estar con ustedes nuevamente. Veo algunos conectados. Bueno, hemos ido avanzando en algunas cosas en esto de conversar sobre lo que es la minería, su entorno, todo lo que son los problemas ambientales, todo lo que es esto de gestión ambiental en minería, ¿no? Yo espero que en alguna medida se vayan aclarando algunos conceptos, sobre todo que pueden ser interesantes. Hoy grabé el sexto tema, que era sobre pasivos ambientales, que es un caso bien particular de desechos dentro de la minería, particularmente la minería del cobre. Podríamos partir a lo mejor comentando un poco eso, ya que la minería del cobre es nuestro recurso más relevante. Es un tema que realmente puede ser de interés analizar todo lo que es el manejo de estos grandes desechos, grandes pasivos mineros. Es parte del impacto ambiental de la minería, de nuestra minería. Yo diría que dentro de todos los impactos ambientales que tiene la minería puede haber grandes desechos que tal vez el impacto ambiental es más bien visual que otras cosas, no produce mayores alteraciones mecánicas ni químicas, y lo otro que pueden ser pequeños efluentes que sí pueden ser muy peligrosos, ¿no? Sobre todo si tienen una peligrosidad química, si hay inestabilidad química. Yo creo que eso es lo más importante, lo más peligroso. Pero me gustaría que ustedes fueran poniendo temas también para ir conversando. Tenemos al menos 55 minutos por delante para conversar un poco de los temas más relevantes. Hay algunos temas de noticias en la minería, ¿no es cierto?, que siguen impactando. Hace un tiempo atrás yo hago clases en la Universidad Andrés Bello. Soy profesor de la Universidad Andrés Bello y tenemos 3 sedes: la de aquí de República en Santiago, la de Viña del Mar y la sede de Concepción. Y hace un tiempo atrás fui a darle una charla a los alumnos de Concepción sobre el tema del litio, sobre la minería del litio, que yo creo que es un tema relevante que empieza a ser importante para nosotros. Y una de las preguntas que me hicieron justamente los estudiantes: ¿cuál podría ser el impacto ambiental de la industria del litio, de explotar el litio? Uno pudiera pensar que en zona tan desértica, ¿no es cierto?, como es este triángulo entre el norte de Chile, el sector de Bolivia y Argentina, donde compartimos en el fondo toda esta minería del litio, que prácticamente aquí está concentrado todo el litio entre estos 3 países. También hay algunos efectos ambientales, pese a ser zona desértica.
Yo he quedado impresionado cuando he ido algunas veces al norte, en el sector de los salares, por ejemplo, comprobar que dentro de estas pequeñas pozas de agua que están completamente saturadas en sal, pero saladas al máximo porque la sal ya cristaliza, con saturación máxima, porque es como cuando uno empieza a echarle azúcar al café y le echa más azúcar y más azúcar y más azúcar, y de repente el azúcar ya no se disuelve porque se satura el café en azúcar, entonces queda sólida, ¿no? Simplemente ya no se disuelve. Es el caso de los salares. Bajo esas condiciones, con una salinidad pero enorme, hay unos seres vivos que viven dentro de estas pequeñas pozas de agua sobresaturadas en sal. Es impresionante, pero hay bichitos que andan ahí dando vueltas, moviéndose adentro, que viven seguramente de la salinidad del agua. Entonces, por supuesto, los entendidos en la materia siempre abogan porque justamente hay que defender la existencia de estos pequeños bichitos, estos seres vivos que le dan una estabilidad al sistema ecológico, en el fondo. Y vuelvo a algunas de las cosas que conversamos muy al comienzo, claro, tal como me lo acota Víctor Arenas, ¿no es cierto?, que ellos de estos bichitos se alimentan los flamencos. Sí, me percaté también de ese detalle, pero me resulta impresionante que bajo esas condiciones de salinidad que un ser humano no podría vivir con toda seguridad, existan seres vivos. Y es impresionante. Yo les decía que bueno, el caso del litio, la consulta que hace Héctor Lunda dice: ¿qué solución se ve a los pasivos del litio? Los salares que menciona. En realidad lo del litio está recién comenzando. Yo creo que vamos a ver los efectos un poco más adelante. Lo único que yo he podido informarme es que, por muy saturadas que sean estas soluciones, de alguna manera están humedeciendo los sectores locales en los cuales se encuentran. Y ustedes ven que en los salares, por ejemplo, en Bolivia no estaba en el salar de Uyuni, por ejemplo, no lo conozco. Espero estar en octubre porque me invitaron a Oruro, a la Universidad de Oruro, y probablemente ahí alcance a Uyuni. Pero en los salares de aquí del norte de Chile me llama la atención que hay pastizales cerca de los salares. Hay alguna vegetación, ¿no es cierto?, por muy baja que sea, cerca de los pastizales. Y lo único que yo me he informado es que evidentemente con la explotación de los salares, de alguna manera se empieza a reducir la humedad en el sector, y eso probablemente pueda afectar a lo mejor a la poca vegetación que hay en estas partes. Pero eso yo creo que va a estar por verse de alguna manera, y yo espero que tengan el cuidado que corresponde como para no producir un trauma en todo un sector. El salar de Uyuni, por ejemplo, en Bolivia, yo creo que es un sector mucho más desértico que el que tenemos nosotros aquí en el norte. Nuestros salares están en una zona que tiene algo de vegetación, es cierto, cerca de Calama, porque no es la zona más seca de nuestro desierto. Buenas noches, Margarita. No es la zona más seca de nuestro desierto, diría que la zona más seca de nuestro desierto está más cerca de Copiapó, en todo ese sector. Una zona muy seca. De hecho, un atractivo turístico, mucha gente que viene justamente acá al desierto de Atacama a conocerlo por la baja humedad que tiene, zona muy, muy seca. Entonces, cuando uno habla de
de que en nuestra zona desértica en realidad nuestra minería debería tener menos impacto ambiental tampoco es tan evidente, porque hay seres vivos que viven de esto, y si no en el mismo lugar, no in situ, probablemente la humedad y todas estas características cercanas de alguna manera están contribuyendo a mantener un ambiente biológico. Buenas noches, Muyana. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero cómo lo leo. ¿Han tenido alguna noticia importante en el ámbito minero que podamos comentar, que podamos seguirla de alguna manera? Unos más cerca de la minería que de otros. En una de las... No sé si ustedes le dieron alguna mirada al material que yo he ido poniendo de las diapositivas que hemos estado revisando. Hay una diapositiva en la cual le conversé en algún momento, es de la huella ecológica. Les comento inmediatamente, se fue en el primer tema, en el tema 1. El tema 1, en el fondo, al final del tema 1, que es la minería y su entorno, puse algunas diapositivas sobre el concepto de la huella ecológica, que es un tema también muy recurrente este último tiempo, cuando hemos podido dimensionar con más certeza el mundo que estamos viviendo. O sea, esta tierra que hoy día ya la tenemos muy acotada, que probablemente antes, en la época, no sé, en la Edad Media, hay que decir de la prehistoria, cuando la gente no tenía los medios de globalización que hay hoy día, probablemente no tenían ninguna dimensión de lo que era realmente la Tierra, y pensaban que era algo hasta infinito, hasta ilimitado. Hoy día, como lo tenemos mucho más dimensionado, evidentemente porque la Tierra ya somos capaces de observarla desde afuera, en el fondo, con los satélites que andan girando, ya sabemos que tiene sus límites, está claro. Entonces, por ahí le comenté este concepto de la huella ecológica, que en el fondo es una medida de los recursos de la Tierra necesarios para mantener o sostener diferentes sociedades y sus estándares de vida. O sea, nosotros tenemos una disponibilidad de superficie en la Tierra y una cantidad de agua en el mar, por supuesto, en la cual vivimos, pero eso es limitado. O sea, hoy día está caracterizado y sabemos cuánto, en el fondo, por la cantidad de habitantes que tenemos en el mundo, cuánto de superficie nos corresponde a cada uno. Eso es el hecho concreto. Y bajo estas condiciones tenemos límites planetarios, ¿verdad?, en que sabemos que disponemos de una cierta cantidad de tierra y de océano, que es menos de 2 hectáreas por persona globalmente, con el tamaño que tenemos, y de acuerdo al crecimiento de la población, por supuesto que eso va a ir disminuyendo. Y hay gente que ha trabajado en este concepto con bastante rigurosidad científica, diría yo, y han llegado a establecer algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, si uno analiza el ingreso per cápita en función de la superficie por persona para distintos países, porque varía eso de país en país en realidad, y tiene que ver un poco con las necesidades que tiene la gente desde el punto de vista del impacto ambiental que hace la sociedad. Algunas sociedades o algunas regiones, algunos países
impactan el medio ambiente con mayor intensidad que otros. Entonces uno puede establecer, ustedes echen una mirada después a estos gráficos que son los últimos que están en el tema 1. Ustedes van a encontrar que hay una distribución bien interesante de los países en este gráfico, que es función del ingreso per cápita en función de las hectáreas por persona. Y se da el caso que los países que podríamos llamar más desarrollados también tienen un impacto ambiental más grande. Tienen un impacto ambiental, o sea, la necesidad de mayores hectáreas por persona. Si uno pudiera medir el desarrollo, llamémoslo así, en base exclusivamente al ingreso per cápita, que hoy día también es un parámetro que está bastante cuestionado, hay que decirlo, bastante cuestionado. Hoy día hay otros parámetros que juegan también un papel importante en el desarrollo. No es solamente el ingreso per cápita, no es solamente los dólares, la cantidad de dólares por persona, que es el parámetro de desarrollo. Hay otros parámetros que hoy día también se consideran, de hecho se ha corregido bastante este índice. Pero si uno tomara eso como un índice, se van a dar cuenta que los países más desarrollados, que tienen un ingreso per cápita más alto, estoy hablando son entre 20, 25, 30 mil dólares per cápita, también tienen un impacto ambiental más grande. Y hay una evolución de países con menos necesidad de hectáreas por persona, que son los de más bajo ingreso, hacia los otros de más alto ingreso. Hay una curva que lo desarrolla. Y el límite, que es menos de 2 hectáreas por persona, está ubicado por ahí en un punto muy cerca del origen de las coordenadas, del 0,0, ¿no es cierto? Muy cerca de ese sector. Entonces vemos que hay países que están muy desplazados hacia la derecha, o sea que están ocupando más hectárea que la que les correspondería, y otros que están bajo ese índice, que están ocupando menos hectárea. Y es notable que bajo ese índice esté, por ejemplo, China y la India, que son los que tienen mayor cantidad de habitantes. Y probablemente porque su consumo sea más básico que el resto, más básico que el resto. Entonces el trabajo que hay que hacer es cómo lograr de que estos países que están con un ingreso per cápita muy bajo logren subir estos ingresos globalmente, ¿no es cierto? Pero sin pasarse, ojalá, hacia el sector de mayor impacto ambiental, que es ocupar mayor cantidad de hectáreas por persona. Y por otro lado, cómo estos países más desarrollados, que ya tienen una sociedad de consumo establecida, pueden descender su impacto ambiental y ponerse más o menos en ese promedio, de tal modo de no seguir colaborando con este impacto ambiental. Voy a leer una acotación que me hace Margarita, que dice: profe, en uno de los artículos que subió en relación a la encuesta de responsabilidad social, me llama la atención la respuesta de la número 31, que tiene relación con los incentivos fiscales. Ya, ¿podría recordarme un poquitito eso? Porque no tengo en mente exactamente en este momento el artículo, pero si tú me lo comentas en un par de líneas, podemos conversarlo. Yo entiendo que tiene que ver con los incentivos fiscales, justamente para de alguna manera lograr que haya una responsabilidad social empresarial más importante. Hay otro comentario que me hace Héctor Hunda, pero quisiera quedarme todavía con la acotación de Margarita y enseguida voy a comentar lo de Héctor. Estoy tratando de considerar cuál es el impacto de los incentivos fiscales. Yo creo que la idea es que el Estado de alguna manera tome acción sobre la responsabilidad social empresarial, en el sentido que creo que se lo puse también en alguna de las presentaciones, lo comentamos. Hay un triángulo que se utiliza mucho hoy día, que es para de alguna manera
mostrar el equilibrio que debiera haber en una institución, en una empresa productiva, de alguna manera, como una empresa minera que estamos considerando. De alguna manera, entonces, debiera existir este equilibrio entre el beneficio económico, el impacto ambiental y la responsabilidad social, ¿no es cierto? Y esto porque está claro conceptualmente que cualquier desarrollo que hagamos nosotros los seres humanos tiene que tener como meta final el impacto social de lo que se está haciendo. O sea, si no, no tiene sentido, porque la idea es que el mundo que estamos construyendo lo estamos construyendo para nosotros mismos, para los seres humanos, y por de pronto tiene que haber una responsabilidad social desde ese punto de vista de parte de la empresa. Y yo creo que la idea en este caso es que el Estado tome acción sobre este equilibrio, de tal modo que este triángulo no se desvíe exclusivamente hacia el provecho económico, hacia el beneficio económico, en desmedro del impacto ambiental o de la responsabilidad social empresarial, y tratar de mantener un equilibrio más o menos justo entre estos tres ámbitos. Evidentemente no hay empresa que resista si no hay un beneficio económico. No funciona simplemente si no hay beneficio económico. Pero sí tiene que haber un respeto por el medio ambiente, tiene que haber también un respeto por la cuestión social, ¿no es cierto?, de tal modo que hay una responsabilidad asegurada de la empresa desde ese punto de vista. La conjugación de estas tres cosas hace de que este sea un proceso sustentable. En el fondo, la sustentabilidad viene dada por un equilibrio entre estas tres cosas. Ahora, la idea es que el Estado tome acción de tal modo que este equilibrio se mantenga y se controle de alguna manera, porque si no hay un control externo, lo más probable es que esto se vaya por el lado simplemente del beneficio económico y no del ambiental y del social. Bueno, ahí me habla de incentivos tributarios entonces también, Guyana, y Margarita me dice que utiliza los incentivos fiscales de deducción de donaciones y financiamiento. Por ejemplo, lo consideraron en la ley de donaciones, ¿verdad?, que se indica un 70% de las empresas en este caso. Y claro, tiene justamente que ver en el fondo de cómo el Estado incentiva de alguna manera que se cumpla con esta responsabilidad social. Y yo creo que, sobre todo cuando se está partiendo con estos conceptos, porque la responsabilidad social es algo totalmente nuevo, está partiéndose hace poco tiempo, ustedes ven que empiezan a aparecer regulaciones en lo que es la responsabilidad social, cosa que antes era impensable que hubiese regulaciones, como también fue impensable en alguna otra época que hubiese regulaciones y normativas para la cuestión ambiental, pero hoy día las hay. En el fondo, cuando empiezan a haber regulaciones y normativas, alguien tiene que cautelar que esto se cumpla, y el Estado ahí cumple un rol muy importante. Voy a tomar la pregunta de Héctor Undarria antes que se me escape, porque si no la pierdo aquí de la pantalla. Dice: el aumento de la población a nivel mundial no tiene una política de regulación precisa, y esto está en relación directa con el ingreso per cápita. Claro, el aumento de la población en realidad es un tema también importante, que tiene que ver justamente con esta explosión demográfica en la cual estamos todos, de este mundo que estamos todos inmersos. Ustedes saben que Chile tuvo años atrás, ¿no es cierto?, estoy hablando de unos 40 años atrás, 50 años atrás, un promedio de hijos por pareja bastante más que hoy día. Serían 4, 5 por pareja. Hoy día es menos de 2. O sea, nuestra tasa de natalidad está más o menos a la altura de lo que es una tasa de natalidad en Europa en este momento. Yo creo que debe ser una de las más bajas de Latinoamérica. Yo creo que eso se ha ido autocontrolando un poco por la cuestión económica, de alguna manera. Pero hay otros países en los cuales este es un control mucho más regulado. En China, por ejemplo, hay beneficios para la gente que tiene
menos de 2 hijos por pareja. Y de hecho, así se ha estado haciendo. Esto es para frenar un poco la explosión demográfica, de todas maneras. Porque ya sabemos que China tiene del orden de 1.300 millones de habitantes. De alguna manera están frenando esto. Y claro, hoy día empiezan a aparecer de alguna manera regulaciones que van de alguna manera normando un poco la explosión demográfica. A ver, Margarita dice, pero cuando se consulta posee mecanismos para estimular a los proveedores, accionistas y otras partes interesadas para que realicen donaciones financieras. El 80% indica que no. Bueno, yo creo que puede que a lo mejor sea falta de incentivos todavía o falta de difusión, porque es una forma en realidad de solucionar el problema como se ha ido haciendo. Yo creo que en cierta medida se ha ido haciendo, por ejemplo, si estamos hablando de donaciones, con lo que tiene que ver el desarrollo de la investigación en el país, en las universidades. Hay mucha investigación que se va haciendo y hay muchas empresas que de alguna manera descuentan impuestos a través de donaciones para hacer investigaciones en universidades. Y ese es un punto importante porque de esa manera se ayuda justamente a desarrollar la investigación fundamental o aplicada en las universidades. Evidentemente que esto no ha arrancado como uno lo esperaría. Yo creo que también es por falta de confianza. Yo creo que las confianzas están mucho más desarrolladas en los países más avanzados en ese sentido, pero que en Chile en particular, y yo creo que en el resto de Latinoamérica en general, todavía faltan muchas confianzas que ganar entre por ejemplo, empresas y universidades, de tal modo que por una ley de donaciones se consiga que las empresas aporten en alguna medida algún financiamiento, este tipo de cosas. Y las confianzas se ganan con el tiempo, se ganan demostrando las cosas que se están haciendo, y además que las empresas tienen que considerar que aquí hay un capital de riesgo, o sea, no es una cosa que se consiga de un día para otro. En eso yo creo que nos falta bastante todavía. Margarita me hace la acotación si podría comentar sobre el impacto y relación de la minería y los pueblos indígenas. Bueno, yo diría que en eso también nos falta bastante que hacer. Yo creo que hoy día recién se está de alguna manera manejando el concepto de lo que son los pueblos originarios y su importancia dentro del país, y cómo el desarrollo minero u otros desarrollos en el fondo industriales pueden afectar a los pueblos indígenas en particular, como sectores originarios del lugar donde se está viviendo. Yo creo que hay otros países que han desarrollado mucho más este concepto, y de los cuales Chile ha tratado de tomar incluso algunas imágenes que pueden ser referenciales. Yo recuerdo haber leído alguna vez una publicación, por ejemplo, de las cosas que se han estado haciendo en Canadá, donde también existe, o sea, es muy inminente el impacto que ha producido para los pueblos indígenas la presencia justamente de minería en el norte de Canadá. Han hecho un trabajo bien interesante. Ustedes saben que Canadá reconoció en los pueblos indígenas en el fondo las raíces de la sociedad en que viven, y este reconocimiento ha significado ciertos beneficios para los pueblos indígenas en Canadá, y también cierto trato especial. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído de las empresas mineras que operan en los sectores donde hay pueblos indígenas instalados en el norte de Canadá. Han tenido que hacer primero un trabajo previo
de conversación, de discusión antes de instalarse con los pueblos indígenas, de tal modo de llegar a acuerdos de trabajo. Y los acuerdos en general han pasado por la posibilidad que la gente que vive ahí, los indígenas que viven en el lugar, se integren a las labores de la empresa, no en un horario completo, sino que en parte de su horario diario, y el resto del tiempo sigan haciendo las labores que estaban haciendo corrientemente. Por ejemplo, si se dedicaban a la caza o a la pesca, siguen también haciéndolo, dedicándose a la caza y a la pesca, pero hay parte de su día que lo dedican también a trabajar junto con la empresa. Y por supuesto que ellos ven los beneficios también claramente de lo que significa que la empresa esté instalada en el lugar, probablemente beneficios del orden de tener mayores comodidades, como el lugar donde están instalados, etcétera. Eso yo creo que en Canadá lo han hecho con bastante interés. En Australia también creo que hay ejemplos que son bien interesantes, en que también hay pueblos indígenas, por supuesto, que son importantes. Han hecho trabajo también bien interesante al respecto. Yo creo que esto está recién comenzando. En el caso de nuestro país, en particular en Latinoamérica, donde hay existencia de pueblos indígenas, yo diría de importancia, porque no es menor toda la cantidad de pueblos indígenas que tenemos aquí en Latinoamérica, es algo que recién se está normando. Y una vez normado, yo creo que pasa a constituir posteriormente, después de ciertos años, cuando esto llega al régimen, en una cultura diferente, una cultura distinta. A mí me llama la atención, por ejemplo, que pueblos que fueron colonialistas en otra época, que tuvieron colonias en África, por ejemplo, hoy día tienen una dimensión totalmente distinta a la que tuvieron en esa época, bajo nueva normativa o que han desarrollado una nueva cultura. En ninguno de los países que fue colonialista en otra época va a ser un colonialista hoy día. Incluso dentro de sus propios países hay mucha gente de las ex colonias que están ahora viviendo en Europa y que están contribuyendo de alguna manera al desarrollo de la sociedad en Europa, de los países que antes fueron los colonialistas. Y evidentemente eso pasa por aceptarse mutuamente y por de alguna manera entender que todos pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Hoy día eso se ve mucho, se ve muy claramente eso. Bueno, con la nueva ley de cierre de faena, dice, el gobierno incentiva la toma de conciencia del daño ambiental que producen, promoviendo procesos limpios y controlados, considerando las comunidades del entorno. Claro, en el fondo yo creo que lo más importante en algún momento es poder desarrollar una cultura al respecto, y eso evidentemente que pasa por educación. No es algo que ocurra de un momento a otro, algo que al comienzo se empieza normando, por supuesto, regulando, pero que con el tiempo, una vez que llega al régimen, esto puede constituir una cultura diferente, y de esa manera entonces ya en las generaciones posteriores, en una generación más, llamémoslo en 20, 30 años más, 40 años más, las generaciones han asimilado este acervo cultural, y ya en el fondo las necesidades de educarlo en ese sentido son menores, porque ya lo han aceptado como parte de la cultura que viene de sus antecesores, de sus padres, de sus abuelos. Y eso yo creo que es bien importante cuando se instaura como parte de la cultura de la sociedad en que estamos viviendo. Y eso cuesta, por supuesto, educación, cuesta formarlo, tienen que pasar muchos años. Les pongo el ejemplo de la cultura ambiental, que hoy día, que en Chile yo creo que es distinta a lo que fue hace 20 o 30 años atrás o 40 años atrás, porque hoy día a los niños, desde la época del jardín, se les empieza a inculcar una cultura ambiental, ¿no es cierto? Que todavía no es tan rigurosa, yo creo que todavía faltan
muchas cosas. Yo todavía me encuentro con gente que bota un papel en la calle, por ejemplo, cuando en otras partes ya no lo hacen. He visto en la carretera gente que va en un auto adelante, que abre la ventanilla y tira cáscara simplemente va afuera o bota papeles. A mí, por ejemplo, me llamó la atención alguna vez paseando en los parques de Argentina, que está aquí al lado, muy cerca. En los parques argentinos, en los sectores donde uno hace picnic, hay un letrero bien importante que dice: llévese su basura. O sea, uno no tiene derecho a dejar basura ahí, y con eso probablemente minimizan también una serie de otros costos, como un camión recolector de basura que pase por el parque, cuando si uno lleva simplemente una bolsa puede recoger esa basura, llevarse para la casa y después dejarla en el basurero de la casa, que donde sí hay una facilidad, ¿no es cierto?, y una disponibilidad de equipos que van a recoger la basura y llevársela para hacer todo un tratamiento de estas basuras. Entonces hay cosas que se pueden hacer, yo creo que son simples y que hay que irlas inculcando y de alguna manera irlas aprendiendo. Héctor dice: no dejando la reparación como un trabajo para el cierre y abandono, sino hacerlo de manera continua durante la vida útil de la operación. Eso me parece correcto. A mí me llamó la atención alguna vez visitando empresas mineras en Canadá, que de partida las empresas mineras en Canadá están ubicadas en zonas boscosas, en zonas en que hay bastante bosque, ¿no es cierto? Hay bastante vegetación. Y sin embargo el impacto ambiental que se ve es mínimo, son muy limpias, y lo que sí las regulaciones de cierre de las empresas mineras en Canadá significan que desde el comienzo que empieza a producir la empresa minera, que empieza a tener ganancias, debe empezar a dejar fondos para las faenas de cierre e ir, tal como lo dice Héctor, en realidad no dejar cosas pendientes, sino que irlas haciendo continuamente durante toda la vida útil de la operación. Yo creo que eso es bien importante, no dejar las cosas para el final. Si uno las va haciendo continuamente, evidentemente que gana tiempo, y las correcciones que haya que hacer al final de todo el proceso van a ser menores. Eso yo creo que es muy importante. Hoy día yo creo que es difícil que un país o una región se escape un poco de estas normativas y regulaciones que vienen a nivel global, a nivel mundial, porque existe tanta interacción hoy día entre todos los países que si algún país se aleja un poco de estas concepciones, simplemente pasa a ser la oveja negra de la comunidad, de toda la comunidad mundial. Y eso todo el mundo lo sabe. Hoy día con la globalización es muy fácil saber cuál es la situación de los distintos países. Evidentemente que eso también va a pasar por la aceptación del resto de esta comunidad hacia este país que está comportándose bien o mal de acuerdo a estas regulaciones o a esta cultura medioambiental. A la larga yo creo que también eso va a pasar lo mismo con la responsabilidad social, lo que estábamos comentando antes. La responsabilidad social es algo que recién está comenzando, recién se está regulando, recién se está normando, y yo creo que con el tiempo va a pasar a formar parte de una cultura, y de alguna manera esto se va a ir corrigiendo justamente porque las nuevas generaciones lo han ido aprendiendo prácticamente ya de una tradición que viene de sus antepasados. Yo creo que nos movemos en el buen sentido como sociedad de seres humanos, salvo algunas excepciones que se van corrigiendo a la larga, de alguna manera. Yo creo en ese sentido que las cosas van cambiando para bien en general, pero tenemos que aceptar que el vivir en sociedad significa regularse de alguna manera, significa comportarse de alguna manera, en tener respeto por una serie de cosas, por el vecino, por el medio ambiente, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, hay un comportamiento que al principio puede sonar una restricción tremenda, pero
pero que a la larga uno tiene que entenderlo como los costos de vivir en sociedad. Yo recuerdo, hay una interferencia, me dice Guyana que tiene una interferencia, está pidiendo alguna ayuda. Yo recuerdo, les quería hacer el comentario a propósito de esto, de esta conversación general, cuando recién volví de Inglaterra. Yo hice mi postdoc, lo hice en Londres, en el Imperial College. Estuve con mi familia ya, y ahí les voy a contar también alguna otra anécdota. Cuando recién volví a Inglaterra, una de las cosas que me llamó la atención fue que había una discusión muy importante, muy intensa en la televisión sobre, en esa época, la instalación de cámaras de observación en el paseo peatonal aquí en Santiago. Habían distintas posiciones, pero yo diría de las posiciones más fuertes era que la gente que decía que se iba a perder la privacidad, en el fondo, con qué derecho se instalaban cámaras que iban a observar a la gente que andaba caminando, era romper la privacidad y la intimidad de las personas. A mí me llamó la atención porque cuando volví de Londres, justamente en Londres, yo había visto ya cámaras instaladas en todas las calles. En el fondo, si uno no está cometiendo ningún delito, ninguna cosa, yo no veo problema de que haya cámaras que lo estén observando. De hecho, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando uno viajaba en vehículo por las carreteras en Inglaterra, si por alguna razón uno se detenía en una autorruta, al lado de una autorruta, y pasaba mucho rato, llegaba un auto de policía y preguntaba, así al estilo inglés, muy caballero, si podía ayudarnos en algo, qué nos había pasado, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que se observaba la sociedad, en el fondo, su comportamiento, en el buen sentido de la palabra, de alguna manera, para corregir cualquier defecto que pudiera haber, y la sociedad, yo diría, inglesa, se veía bastante ordenada en ese sentido, pero evidentemente también que autorregulada, en el sentido que uno sabe que vivir en sociedad tiene un costo. Y ahí volvemos a tocar entonces los temas de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable, que me acotaba aquí Guyana, justamente, que tiene que ver con ese comportamiento de los seres humanos que estamos inmersos dentro de este sistema. Héctor Hunda me dice: ¿debería ser una asignatura más en la enseñanza escolar el tema ambiental? Porque es transversal a todas las profesiones y todas están relacionadas con la minería. Yo creo que sí, pero yo creo que se va a dar eso de todas maneras, porque va a ser un concepto, y cada vez se va a ir formulando de forma más científica, no me cabe la menor duda, todo lo que son de temas ambientales y temas de sustentabilidad. Cada vez se le va a ir entregando más soporte científico a temas de este tipo. De hecho, yo estuve creo que se los comenté, estuve en China a fines de mayo, comienzos de junio, en un seminario en que participa la universidad donde yo trabajo, la Universidad Andrés Bello, que fue un seminario de un grupo de universidades que abocan por la sustentabilidad. La idea de este grupo, que son pocas universidades todavía en el mundo, de hecho hubo una reunión que se hizo aquí también en Santiago, en la Universidad Andrés Bello. Este grupo lo que aboga tiene el sostén, el patrocinio, el soporte de las Naciones Unidas de partida, aboga por conseguir de alguna manera establecer algunos cánones de sustentabilidad al interior de las universidades que participan, y de alguna manera después difundir estos conceptos de sustentabilidad hacia el medio en que se encuentran insertas. Por decir, las universidades tienen que demostrar de alguna manera qué elementos de sustentabilidad están introduciendo en cada una de sus instituciones. Esto puede ir desde tener instalados estacionamientos para bicicletas para los estudiantes,
hasta tener sistemas de iluminación ecológica, ¿no es cierto? O iluminación en particular de bajo consumo, etcétera. O sea, de alguna manera demostrar que están entrando en un terreno de establecer cánones de sustentabilidad. Entonces, este grupo, la idea que tiene es justamente de establecer un intercambio de profesores que se vaya difundiendo después a otras universidades y a otros países, por supuesto, en que se van a intercambiar temas en el fondo de sustentabilidad y establecer algunos contenidos que van a ser contenidos transversales para toda la rama de la ciencia y del saber y que tengan que ver con la sustentabilidad. Yo creo que eso viene, eso va a ocurrir, un poco va para allá todo este proceso, ¿no? Y yo creo que esto que se está haciendo en el fondo hoy día, con esto de estar enseñando el concepto de sustentabilidad a partir del jardín infantil, de alguna manera incluyéndolo en las conversaciones, estableciéndolo por el mass media, ¿no es cierto?, por todo lo que es la televisión, los diarios, la radio, etcétera, todos estos medios de comunicación, de alguna manera están abordando el problema y lo están estableciendo como algo importante para el desarrollo futuro. Bueno, yo creo que toda la industria en el fondo de alguna manera se va a ver involucrada en este tipo de cosas, ¿no? Y yo pienso que no solamente esto pasa por ser más eficiente desde el punto de vista industrial, por ocupar mejor la energía, ¿no es cierto?, por hacer más eficiente el uso de agua, que es algo un recurso también tan escaso hoy día. Una serie de cosas, sino, y aquí vuelvo al concepto que yo le estaba conversando sobre la huella ecológica, ¿no es cierto?, de esta cantidad de hectáreas que disponemos nosotros por persona en el globo terráqueo, en esta tierra en que estamos viviendo. Esto pasa también por cerrar un circuito, porque una de las acotaciones más recurrentes hoy día es que el impacto ambiental que tiene hoy día la tierra en que estamos viviendo es justamente porque estamos haciendo uso de recursos naturales, pero sin cerrar un circuito de volver atrás hacia el recurso natural, sino que tenemos un desarrollo lineal, un desarrollo económico lineal, en el fondo, en que tomamos un recurso natural y empezamos a producir algún bien como resultado final, pero generando una cantidad de desechos increíble hacia los costados. La idea justamente es cerrar este circuito de tal modo que nosotros veamos los desechos que se están generando y reutilizar los desechos de alguna manera. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad altamente tecnológica. Tenemos a nuestra disposición hoy día una cantidad increíble de cosas que nuestros antepasados cercanos, o sea, de hace 20, 30 años atrás, no las tenían. O sea, hoy día tener un sistema de conexión directa en que podemos enviar un correo electrónico, ¿no es cierto?, que se da casi a la velocidad de la luz por un circuito y llega en el instante que apretamos el botón, prácticamente llegó a Europa o en Estados Unidos. El sueño que tenían nuestros antepasados de enviar, en el fondo, de enviar el pensamiento, la idea, enviarla a la velocidad de la luz. ¿Qué nos falta? Es poder enviar la materia a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Porque ya hay gente que está trabajando en esto, pero tenemos desarrollos tan increíblemente importantes para la época que estamos viviendo, que yo creo que podemos prescindir también de una serie de cosas y yo creo que también cautelar de que el impacto se vaya disminuyendo. A mí me ha costado, les comento, yo diría, optar solamente por la expresión digital para trabajar algunos documentos. Yo tengo la tendencia todavía que
mejor documento que yo tengo y que pueda leerlo, analizarlo, trabajarlo, rayarlo, etcétera, es el que está en papel, escrito en papel. Entonces me ha costado mucho corregir esto de que un documento que yo quiero leerlo críticamente no tenga que imprimirlo. Pero yo creo que esto va para allá, en el sentido, ustedes ven que hoy día hay texto, hay ebooks que uno los pone en un iPad y puede ir leyendo en pantalla, en el fondo, un libro, y puede poner 500, 1000 libros dentro de un iPad, y se mueve con este libro o con estos libros con una biblioteca completa para todas partes, puede cambiar el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Entonces todo ese desarrollo tecnológico hoy día resumido en una pantalla con ciertas características, ¿no es cierto?, que ocupa muy poco espacio, ha significado en este momento que nosotros podamos salvar una serie de bosques para no producir papel, justamente para eso. Y yo creo que eso vamos a tener que irlo aprendiendo, vamos a tener que irlo aprendiendo, porque eso ha sido un impacto tremendo. Muchos dicen que eso va a afectar probablemente los índices de lectores que tiene el mundo, porque ya no va a ser lo mismo que leer un libro que leer en un sistema digital. Yo creo que a la larga no. Yo rescato una frase que leí por ahí en algún momento, de una persona que decía que se encuentra en este momento tan desconcertado frente a todos estos avances que hay. Se encuentra tan desconcertado como lo puede haber sido un sacerdote que en la Edad Media transcribía libros, ¿verdad? Transcribía libros simplemente con un lapicero de pluma de ganso, iba escribiendo, ¿no es cierto?, sobre papel, iba transcribiendo cosas, y que de pronto este sacerdote sabe que en alguna parte del mundo se inventó un artificio que se llama imprenta, pero no alcanza a prever, no alcanza a proyectar el significado que pudiera tener ese invento. Yo creo que en este momento, yo por lo menos personalmente me encuentro casi en una situación muy similar a esa. O sea, yo no alcanzo a contemplar, a proyectar, a observar qué dimensiones tiene esto para más adelante, porque además que todos los cambios van ocurriendo, pero mucho más rápidamente, las cosas van ocurriendo mucho más rápidamente. Hoy día se han desarrollado, por ejemplo, tanto los captadores solares, que prácticamente uno puede andar con una mochila con captador solar y ir cargando su teléfono celular y su computador desde la mochila por solamente la celda fotoeléctrica que tienen para captar la energía del sol. Hoy día eso también era inconcebible antes. ¿Quién lo iba a pensar de esa manera? Y yo creo que todos estos desafíos el hombre los va asumiendo, los va desarrollando, los va trabajando, y encuentra normalmente una salida, encuentra una solución. Tarde o temprano encuentra una solución. Claro, lo único que hay que abordar probablemente es que esa solución, el resultado de esa solución, el resultado tecnológico de esa solución, tenga un costo que esté al alcance de toda la gente. Ojalá. ¿No es cierto? Porque si no, ahí ya se empieza a producir una discriminación. En este momento tenemos una discriminación justamente porque todos estos resultados tecnológicos tienen un costo. No toda la gente alcanza a tener estos resultados en su mano por un problema de costo. Entonces ahí empieza a hallar probablemente el concepto de responsabilidad social, porque lo ideal sería que todo el mundo tuviera a su alcance este desarrollo tecnológico y nadie se quede atrás. Pero yo creo que estos desafíos el hombre a la larga los va asumiendo, va encontrando soluciones de alguna manera, y a la larga se insertan en la sociedad que estamos viviendo y contribuyen positivamente a este desarrollo. De ahí que yo creo que es importante que de alguna manera haya un rol del Estado particularmente en este tipo de cosas,
porque alguien tiene que, en el fondo, observar que se cumplan los equilibrios requeridos para que esto no se escape para un solo lado, porque es muy fácil que se escape simplemente por el lado económico y no observemos todas las regulaciones que hay desde el punto de vista ambiental para que todos podamos vivir, digamos, en forma cómoda y tranquila. No se cautelen ciertas normas de comportamiento social, porque, insisto, el propósito, yo creo que de todo el desarrollo del ser humano, de esto mismo que hemos venido estudiando, de cuál es la industria minera y su entorno, hacia dónde apunta la recuperación de metales, ¿no es cierto?, esta industria minera, si no es para el beneficio del propio ser humano, si no es para el beneficio nuestro, es para asegurar un cierto desarrollo. Por ejemplo, en el caso del cobre, vuelvo a citarlo, un cierto desarrollo en las comunicaciones. Prueba está de que para nosotros China es muy importante por sus consumos de cobre, porque nosotros somos los principales vendedores de cobre de China, como siendo los principales productores de cobre. En este momento tenemos un intercambio que nos asegura que nos compran el cobre, por supuesto, y ellos se están asegurando también su desarrollo, porque necesita el cobre para todas las comunicaciones, para todos los cambios que está haciendo, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que cautelar de que esto siga funcionando de una manera óptima, ¿verdad? Que mantengamos un impacto ambiental relativamente bajo para que esto siga funcionando. Y ahora estamos introduciendo este concepto, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social que se tiene que ir de alguna manera instaurando dentro de nuestra cultura. Yo creo que eso es muy importante. También no tan solo la minería genera desechos, me lo dice Héctor Kunda, también los proveedores de materiales, equipo, insumos, etcétera, también debe ser parte del concepto de sustentabilidad e impacto ambiental. Es muy correcto, ¿verdad? Aquí estamos todos involucrados y todos debemos participar. Y de alguna manera esto sigue tomando cada vez más fuerza. Ustedes ven que los movimientos ecologistas empiezan a tomar una fuerza importante en lo político, en el campo político, lo que más o menos le insinúa cómo entra esto en el futuro, justamente en el desarrollo de nuestra sociedad. Así que yo creo que son temas que llegaron para quedarse, para entrar cada vez más fuerte, y nosotros yo creo que entender la cultura de todo esto que viene para seguirla trabajando y desarrollando. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy con nuestras conversaciones, nuestros comentarios. Espero encontrarlo de nuevo la próxima semana y conversar otro tanto. Por de pronto vayan viendo un poco los documentos que he puesto y espero que vayan viendo también la evaluación, que no es complicada la que les puse. Hay que leerse un documento nomás. Sí tiene dos partes en que yo espero que ustedes busquen algún otro material adicional desde internet para que complementen un poco el trabajo. Ok, buenas noches a todos los que estuvieron presentes hoy día y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana. Adiós.